Saludos, buenas noches, bienvenidos a 55 minutos. Hoy le dedicamos el tiempo a la política. El doctor Roberto Rosario Márquez está con nosotros hoy, expresidente de la Junta Central Electoral, importante dirigente del partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, ¿cómo está usted? Bueno, aquí contigo, ¿verdad? Compartiendo en este espacio tan visto y tratando de acercarme un poco a tus inquietudes. ¿Cómo es la vida de un expresidente de la Junta Central Electoral que ha visto pasar 2 o 1,5 periodo distante después, que con muchos problemas, con muchas críticas, con protestas, con elecciones canceladas o fallidas, con una época de relativa tranquilidad? Se evalúa digamos que los periodos posteriores al paso de una figura por una institución como esa, que no deja de ser polémica nunca. Claro, yo tuve un periodo prolongado de presencia en la Junta. Yo entré en febrero del 2013. No, en febrero de 2003. Inicialmente como miembro de la Cámara Contenciosa. Después fui presidente de la Cámara Administrativa del 2006 hasta el 2010. Y después fui presidente de la Junta del 2010 hasta el 2016. Dios me dio la oportunidad de liderar esa institución en el momento en que la institución requería de un salto desde el punto de vista de la modernización y de su institucionalidad. Cuando yo llegué, por ejemplo, el 98% de las actividades eran manuales. Cuando yo me fui, el 100% son automatizadas. A lo mejor tenía 1 o 2 locales, yo dejé 100 y pico de locales propios en todo el territorio. Y es un trabajo en el registro civil también. En el registro civil también se digitó, se escaneó, digitó e indexó el registro civil. Algunos dicen que ese fue su mayor legado. Dicen eso, creo que sí. Y eso permitió que el dominicano pudiera tener acceso rápido a la documentación. Que tú, por ejemplo, puedas tener un documento, antes tú tenías que ir a Higüey o tenías que ir a Pedernales, para poner un ejemplo, ahora tú lo sacas de cualquier lugar. Yo también llevé todo el servicio de documentación del dominicano en el exterior, también fue parte de mi gestión, entre otras cosas. Evidentemente ahí se avanzó bastante. Y en el mismo proceso electoral se avanzó, quedó pendiente la conclusión del proceso electoral ya en el día de la votación. La única fragilidad que tiene el proceso electoral dominicano hasta ahora es el momento del conteo. Después todo está automatizado y no hay problema. El dominicano vota bien, el dominicano en sentido general ya tiene una cultura de participación y de votación. Generalmente después es que vienen los conflictos. La última elección que yo estuve, hubo un 20 y pico de inconsistencia en el uso de unos equipos que generó discusión y cuestionamiento. Pero a diferencia de otros procesos, nosotros teníamos ahí un plan de contingencia que consistía que en aquellos lugares que los equipos funcionaban, se iba a hacer manual y se hizo. Y todo terminó bien, se dieron resultados muy rápido, lo más rápido que se han dado en la historia, porque se cerró la votación a las 7 y ya a las 7:10 había un boletín. Y el boletín resultó ser cónsono tanto al inicio como al cierre. Es normal que hubiera un cuestionamiento porque la oposición no admitió el resultado. Mira, es un caso extraño. En República Dominicana hay gente que cada vez que pierden nunca han aceptado el resultado. En ninguna elección. Hay gente que nunca han aceptado el resultado. Y por eso lo cuestionan. A ellos siempre sí se les ha reconocido cuando han ganado. Y se han dado escenarios como, imagínate, en Estados Unidos prácticamente asaltan el Congreso para impedir la proclamación de un presidente. De todas maneras, parece ser que en ese periodo fue el periodo de mayor estabilidad y de mayor éxito que tuvo la Junta Central Electoral. Nosotros presidimos el órgano regional, presidimos la Asociación Mundial, éramos motivo de consulta permanente de todos los órganos electorales de la región.
lo asistimos, le facilitamos la tecnología. Fue un periodo bueno. Obviamente los periodos posteriores, en mi opinión, y guardando respeto a los magistrados que nos sucedieron, se produjo un retraso en materia de registro civil, sobre todo, se estancó, prácticamente fue abandonado. En materia electoral tuvimos una gran decepción con la situación que se produjo en febrero y, bueno, las situaciones que nadie desea. Yo no creo que los magistrados querían que eso ocurriera. Nadie quiere fracasar en una actividad, pero ocurrió. ¿Nunca había ocurrido? No, en América no había ocurrido. Que una elección en curso se suspendiera, nunca había ocurrido. Pero se previó, se le informó a tiempo que eso iba a ocurrir. Yo mismo me reuní con la gente de la OEA, acompañando al presidente Fernández, y se le dijo, miren, si esto no se corrige hoy, va a haber problemas. Pero, o sea, eso se anunció. Sí, se avisó. Se le dijo. Pero luego hemos sabido, por información de exmiembros de la misma Junta, que fue responsabilidad de los mismos partidos políticos la cancelación de esas elecciones, que tenían la información de antes y que se utilizó la información como marketing político, como estrategia política. Usted, que era parte importante, al menos de la representación de la fuerza del pueblo, ¿cómo se vio desde el otro lado? No es cierto. Esa información no es correcta. Los partidos inmediatamente se enteraron de lo que estaba ocurriendo. Mira, la Junta instaló los equipos el viernes en la noche. En algunos casos hasta el jueves. Y ya el viernes en la noche, en muchos lugares se sabía que la boleta electrónica no tenía la totalidad de la cara del universo de candidatos. En la mayoría de ellos, por ejemplo, la cara de Leonel no aparecía, o los propios símbolos de la fuerza del pueblo no aparecían. Y entonces se fue dando en varios lugares. Cuando se le informó de esa situación, la Junta, los técnicos dijeron que eso era en 2 lugares, pero que ellos lo iban a resolver. En la noche, cuando hablamos con la OEA, le decimos, mire, no es tan fácil, después que tú instalas un equipo con la cultura que tiene el dominicano, decir que a las 5 de la mañana tú vas a ir a resolverlo, porque el dominicano va a pensar que quieren adulterar los resultados. Eso no se va a aceptar. No porque lo quiera yo, conocemos la cultura de cómo va a reaccionar, y efectivamente hubo técnicos que tuvieron que salir huyendo, porque se pensó que se quería adulterar el proceso. Y efectivamente, como la Junta no sabía la dimensión de lo que tenía, entonces yo creo que en un exceso de confianza en sus técnicos, descubrieron ya a las 9 de la mañana que era imposible, porque definitivamente era difícil aceptar que solo en 30, 40 o 70 lugares estén votando y que el resto no esté votando. ¿Se podía haber hecho manual en esos lugares donde no funcionaban los equipos? Si hubiesen tenido un plan de contingencia, sí. Pero no se tenía. No lo tenían. Ellos debieron, el costo era pequeño, ellos con 30 millones de pesos hubieran tenido un plan de contingencia y hubiesen tenido la boleta a mano y no hay ningún problema. No pasaba nada. No pasaba nada. Hubo falta de previsión en quienes tenían en su mano la gerencia de ese proceso. Yo creo que ya después de haber pasado este proceso hace ya un par de años, inclusive las elecciones internas de los partidos, sería interesante pasar balance y rememorar algunas de las cosas que pasaron. El fantasma del fraude sigue estando presente en cada proceso electoral de República Dominicana. Fue muy presente desde cuando Balaguer y se hablaban de que se iba la luz y se iba, de las comisiones de notables, que usted sabe quiénes eran, de las presiones que hacían militares, bandas, que usted también conoce la historia quizá más que yo, y luego eso se fue modernizando. No sé si la práctica es real, si la teoría o la cultura popular, o el mito, que también pudo haber sido, pero el fantasma del fraude ha estado presente en todos los procesos electorales de República Dominicana, al menos de la historia reciente y media. En este proceso se habló de fraude electoral y se habló de travesuras. El presidente Fernández, presidente del Partido Fuerza del Pueblo, al que usted pertenece,
habló de que le hicieron un fraude a lo interno de las elecciones del Partido de la Liberación Dominicana, habló de algoritmos, de un hindú, un hacker ruso, inclusive se habló de ubicación física por geolocalización y que habían detectado cómo se habían hecho esas infiltraciones. Se utilizaron sistemas que terminaron permitiendo que al otro día, horas de la tarde todavía, se estuviera hablando de que habían votos que no, urnas que no se habían recogido o que se estaban recogiendo en zonas del sur, en zonas sumamente alejadas. Quizás lo que nosotros digamos al día de hoy ya no influye, digamos que en materia social, en el resultado de eso, porque ya pasó. Y ya se puede hablar de eso juzgándolo en su contexto. ¿Podríamos decir en la actualidad que todo eso fue cierto? ¿Que fue una interpretación? ¿Que fue la lectura del momento? ¿O que realmente hubo intenciones de cambiar la voluntad de una parte de los votantes? Mira, la Organización de Estados Americanos presentó un informe que nosotros lo denominamos un informe de agravio. Fueron 21 agravios. Sí. Y en ese informe que presentó la OEA prácticamente nos dio la razón en todos los aspectos de la denuncia que hizo el presidente Fernández. Algoritmo, hindú, ruso, todo. Incluso, no en esos detalles, un informe técnico no va a esos niveles ya de detalle, pero sí destacó los niveles de falencia que había en todo el proceso. Es bueno que tú sepas que este proceso registró, el del año 2019, situaciones que nunca habían pasado, y es que una estadística ya del proceso de totalización y divulgación, después que se consolida en un 10%, históricamente no cambia. No cambia. No, históricamente no cambia. Cuando el alimento de esa información es aleatorio, cuando no es dirigido. Es decir, cuando la computadora recibe la información como llegue, y entonces te da un 5 y hasta un 10%, eso nunca cambia. En el caso nuestro, cambió. Tenía más de un 10% cuando dio el giro. Sí, pero cambió y drásticamente. Después drásticamente en un hecho insólito. ¿Qué fue lo que ocurrió? La Junta permitió algo que nunca tampoco había ocurrido. Aquí, por ejemplo, la ley permite que cuando se cerraba a las 6 de la tarde la votación, tú dieras, si hay gente en fila, tú dieras una prórroga, pero a plazo fijo. Tú dieras una prórroga de 1 hora y quizás hasta 2 horas. Pero una vez cerrado ya se cierra. No, aquí todavía a las 4 de la mañana del otro día estaban votando. Porque lo que se hizo fue que se permitió que el gobierno saliera a buscar la gente donde estaba perdiendo, para producir un viraje en el resultado. Y en adición a eso, por más que se le pidió que había que auditar esos equipos antes de, o contratar una compañía para que lo auditara, se mostraron renuentes a que esa auditoría se practicara. Y esos vientos trajeron estos logros. Cuando en febrero se presentó la situación que se presentó, la OEA volvió a decir que todos esos aspectos habían sido señalados y evidenciados en el informe de las primarias. Si la Junta hubiese tenido la humildad de reconocer lo que ocurrió, posiblemente en febrero no se presenta. ¿Por qué se permitió que todavía, tras haberse cerrado el plazo para la votación, se estuviera recogiendo gente para que fuera a votar, fuera de plazo, abiertamente? No, eso es algo que nunca han explicado los magistrados. Yo de verdad desconozco que una cosa como esa ocurra. Nunca se debe dar un boletín habiendo gente en fila. Tú puedes dar un boletín después que se cierra la fila y estén contando. Tú puedes estar contando y dar un boletín, eso no importa. Pero mientras haya gente votando, no, en ninguna parte del mundo se da boletín, porque eso puede incidir en la voluntad de la persona que está en fila. Eso no es permitido. Yo creo que ahí ocurrieron cosas de las que no debemos sentirnos orgullosos. Yo creo que ellos mismos, si lo evalúan ahora, podrían verlo diferente, actuarían diferente. Como te dije, nadie quiere que eso le ocurra. Para mí que hubo un exceso de confianza de ellos en sus técnicos.
Los técnicos le dieron una garantía que no podían darla. Y como te dije, no se prepararon para los diversos escenarios que se pueden presentar en una elección. Mira, yo debo ser el dominicano que más elecciones ha organizado, en circunstancias buenas y malas. Y me correspondió ser parte de la organización de las elecciones del 2004, del 2006, porque las elecciones ahora son 4 años, ahí me tocaba organizarlas cada 2 años. Sí. Del 2006. Porque estaban divididas. Así es, 2006, 2008, 2010, 2012 y 2016. Y nosotros siempre planificábamos todos los escenarios y evaluábamos las situaciones que se podían presentar. Por ejemplo, en el 16 nosotros estábamos conscientes que había un sector de los partidos que no iba a permitir en algunos lugares que los equipos se utilizaran, porque lo habían dicho ya públicamente. Y además de eso se nos presentó ya en la noche anterior una situación, y es que una parte importante de las personas que iban a estar en la mesa presentaron renuncia y nos produjo un vacío que nos obligó a buscar personal no necesariamente calificado para manejar esa situación, y por esa razón tuvimos esa inconsistencia. Pero después, gracias a Dios, las autoridades que llegaron contrataron una serie de técnicos de los bancos, de las universidades, y diagnosticaron que efectivamente se había presentado un 71% de equipos que funcionaron bien y que hubo un 28 punto y algo que tuvo inconsistencia. Dijeron que si se cambiaba la batería, como un carro después de 2 años hay que cambiarle la batería, y que si se adaptaba el software, un software de unas elecciones que es en el 20, cuando venga el 24, aunque sea nada más para cambiarle la fecha, hay que cambiar el software, pero que se podían utilizar. Nunca entendí por qué ellos decidieron no usarlo, para después tener que terminar usándolo en julio del 2020, porque los resultados fue con esos equipos que se dieron. Y hoy incluso, si tú vas a las oficinas de la Junta, esos equipos se están utilizando en la cotidianidad de los servicios. Dijeron las autoridades que ya no están pagando el almacenamiento de los escáneres famosos que tuvieron tanta repercusión y que ya habían tenido una derivación en otro lugar, los escáneres, y en otro uso. Sí, lo están utilizando en actividades diversas que se están haciendo ahí, aparte de que lo utilizaron en las elecciones pasadas. ¿Se podrían volver a utilizar? Claro. Cambiando el software nuevamente y la batería. Adaptando el software a los nuevos tiempos, y como lo hicieron, para ellos utilizarlo en julio, lo que tuvieron que hacer fue cargar la batería y adaptar el software, hacer lo mismo. ¿Y se podría hacer lo mismo para las próximas elecciones? Claro, porque Venezuela, por ejemplo, y Brasil, que son los que tienen voto electrónico, por ejemplo, que usan máquinas, que es más complejo que el escrutinio electrónico, que es un modelo diferente, ellos no cambian el hardware. Ellos lo que hacen es que adaptan el software. A veces un equipo que ellos compran dura 20 y 30 años. En Estados Unidos, si tú vas a las elecciones como invitado, yo he ido, son máquinas viejísimas. Lo que cambian nada más es la batería y el software. Lo que pasa es que aquí en cada elección queremos comprar equipos. Esos equipos todavía aguantan 3 o 4 elecciones adaptando el software y cargando la batería. Como un carro. Tú tienes un carro y a los 2 años... Un celular, que tú le actualizas el software y le carga la batería. Claro, es así de sencillo. Lo que pasa es que se quiso demonizar la gestión y ligado a otros factores ya de orden político y geopolítico, pues se condujo a la situación que se creó. Nunca quedó claro qué pasó con los 3.000 técnicos que había contratado la Junta Central Electoral, que debieron llegar a manejar los equipos para las elecciones, que a las 6 de la mañana no habían llegado, nunca llegaron, nunca se presentaron y nunca se dio una explicación. Esos listados se depositaron en la Procuraduría General de la República. Yo, usted mismo, personalmente, deposité una instancia con ese listado y pedí que se hiciera una investigación sobre lo mismo. ¿Se hizo? No lo hicieron. No entiendo por qué, porque incluso yo acostumbré siempre que cada vez que se ponía una denuncia o que alguien se quejaba, yo pedía actuación de la Procuraduría. Para ponerte un ejemplo, una vez un dirigente político puso una querella, una denuncia en mi contra. Yo hice una instancia, fui donde Jenny Berenice, le dije, mira Jenny, yo quiero que tú le des curso a esa
querella. ¿Y por qué usted quiere que le dé Como curso? investígame. Yo dije, bueno, porque a mí eso no me preocupa. Y así salimos de eso. Y si él tiene algo, pues que lo aporte. Y Jenny me dice, no, pero yo primero tengo que ver si hay mérito. Si no hay mérito, yo no tengo por qué darle curso. Entonces después al final llamé a Jean Alain, tampoco quisieron. Y para que tú veas, yo era que estaba gestionando que le dieran curso. Y nunca le dieron curso. No, no le dieron curso. Y se quedó así. Lo archivaron, Lo archivaron. que es el procedimiento a utilizar. Quiero saber si precisamente producto de Después todas... me vi con el político, nos encontramos en un lugar y me dijo, bueno, era que yo tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Bueno, eso pasa como Biden y el periodista, no es personal. Así es. Amigo, no era personal. No es personal, pero era un hijo, ¿verdad? Exacto. Tenemos que hablar de el proceso de todos los comentarios que hubieron en algunas elecciones cuando usted fue presidente de la Junta Central Electoral, donde se dijo que se hicieron o que se activaron mecanismos y que eso favoreció a un candidato presidencial o el que iba a ser el candidato presidencial de ese momento. Usted nunca ha tenido la oportunidad de hablar sobre eso, a pesar de que usted quería que lo investigaran. Hablemos sobre eso tras la pausa.